Gracias por continuar con nosotros en su noticiero Promar. Y bueno, en este segundo bloque vamos a dedicárselo al día en que hablamos esta mañana al principio, el Día del Cronista. Y para eso tenemos un invitado especial, además muy amigo de nuestra casa Promar Televisión. Tenemos con nosotros al señor Carlos Guerra, bienvenido, costumbrista de la ciudad, historiador y también miembro de la Asociación Cronistas del Estado Lara. Así que bueno, bienvenido una vez más. Bueno, muchas gracias, Nelly. Para mí, bueno, y el gusto siempre está aquí en mi casa. Así es, para nosotros es un honor tenerlo siempre con ustedes, además que siempre agradeciendo las colaboraciones que nos da al equipo de prensa. Y bueno, hoy vamos a hablar precisamente de eso, porque hoy es Día del Cronista, creo que es un día importante para nuestra ciudad, pero para poner a las personas en contexto, quisiera que me dijera brevemente qué significa para usted ser cronista y qué diferencia pudiera haber entre un costumbrista, un historiador. ¿Son lo mismo? ¿Qué diferencias pudiera tener? Claro, vamos a comenzar como al principio lo dijiste en la nota. El 20 de mayo se conmemora el Día Nacional del Cronista debido, pues, en honor a este gran ensayista, novelista, historiador, periodista, que realmente, pues, en 1945 es nombrado el primer cronista de la ciudad capital, y de allí, pues, se le da el nombre, pues, al día conmemorativo, claro, ¿no? Porque realmente vamos a partir de José Bernardo, Enrique Bernardo Núñez fue un destacado historiador y como te acabo de decir, pues, un ensayista, novelista. Pero además de eso, fue periodista, ¿no? Sí. Entonces, la vinculación del periodismo con la crónica. Tú escuchas en primer lugar a investigar, a escudriñar, a buscar la historia menuda de una ciudad y de alguna manera informarla a una colectividad como tal. Entonces, el cronista, pues, está inmerso en todas las partes que tú estés. Toda la ciudad del mundo hay un cronista. Toda parroquia hay un cronista. En todo, hasta un pueblo más lejano hay un cronista. Porque realmente es el que conoce, es como una esponja que recoge todo lo que a diario ve, escucha, y entonces lo va guardando y lo va a algún momento a comentar o a escribir. Dejarlo en un relato. Es un relato. Es un relato. Tú cuando estás en una nota periodística, ¿qué haces? Escribes, pero estás al mismo tiempo relatando todo lo acontecido, ¿no? Y hoy lo plasmaste, lo sentiste, lo escribiste, lo divulgaste y ya mañana es historia. Se convierte también. Totalmente. Es como el que toma una foto inmediatamente. Esa foto apenas capturada, ya mañana es historia. Claro. O inmediatamente es histórico, ¿no? El hecho de que estemos acá es un momento histórico porque tú me estás entrevistando por el hecho mismo de que estamos conmemorando el Día del Cronista. Y el año que viene puede ser que yo no esté, puede esté otro, pero tú puedes contar, es que Carlos Guerra estuvo conmigo hace el año 2000, claro, lo que tú quieras escribir, ¿no? O sea, que es importante para nosotros la profesión o la labor del cronista. Pienso que le dan vida a esas mismas imágenes que estamos viendo en pantalla. Claro, cuando estamos relatando imágenes, acompañadas de imágenes, vemos, pues, que notamos que vamos a trasladarnos a esa ciudad, en este caso Barquisimeto. Okay. Vamos a hablarlo de Barquisimeto, porque estamos hablando de la Asociación de Cronistas del Estado Lara, que fue fundada ya en 1996, tiene 28 años ya de existencia. La Asociación de Cronistas de Venezuela, una de las más antiguas que existe, tiene una alianza con la Red Latinoamericana de Cronistas. Es decir, cuando estamos hablando de ello,
estamos hablando de un instrumento de información y divulgación de la historia como tal. Entonces, cuando hablamos de Barquisimeto, relatamos inmediatamente, bueno, un hecho histórico. Entonces, hemos acompañado, por eso que estamos viendo esas imágenes, porque cuando el relato tiene que estar acompañado de una imagen. Es importante. Es fundamental. Es cuando tú estás leyendo un libro y tú estás viendo, es pura lectura, 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 y no hay nada que te acompañe. Entonces, la imagen te fortalece porque está en concordancia con lo que se está escribiendo, estás leyendo, o lo que estás transmitiendo a través de la lectura como tal. Entonces, Barquisimeto se ha caracterizado, Nelly, amigos que nos ven, por tener hombres tan valiosos como los que puedo mencionarte, ¿no? Que llevaron la historia y fueron protagonistas de los mejores acontecimientos de la ciudad, y que dejaron folletos, documentos, sobre todo libros, donde la narrativa era perfecta, leíble, fresca, amena, acompañada de gráficas. Entonces, de allí entonces partimos de que, por ejemplo, te voy a contar algo aquí muy, muy simpático, ¿no? El primer cronista que tuvo la ciudad no oficial, ¿no?, que fue don Eliseo Soteldo, él vivió los mejores acontecimientos de la ciudad y él los escribía a mano, ¿no? Dejó un folletico, incluso él dejó uno donde había mucha descripción, no había fotografía, obviamente, ¿no? Exacto. Estamos hablando del siglo antepasado, ¿no? Entonces, pero hay algo muy anecdótico. Él fue protagonista, él fue testigo porque estuvo en ese lugar, en esa noche, cuando se fundó la Orquesta Mabane. Imagínate. O sea, él tuvo el 31 de diciembre de 1897, él fue testigo de aquello. Además que para el momento ejercía la vicepresidencia del Estado Lara, y entonces aquel hombre fue testigo de aquella noche y escribió todo, pero absolutamente todo lo acontecido esa noche. Qué bueno. Entonces, así como él, bueno, tenemos a Eligio Macías Mujica, que fue el primer cronista oficial que estuvo aquí, Germán Garmendia estuvo, Antonio Álamo, oficiales, pero porque hay categorías, ¿no? Okay. Los oficiales y no oficiales. Cada parroquia tiene oficialmente un cronista. Y además también en categorías como la universitaria, la histórica, la gastronómica, la deportiva, es decir, la arquitectura. Todo dependiendo del sí. tema. Entonces, la asociación aquí en este caso tiene cada uno de diversas áreas para el ofrecimiento del conocimiento del que quiera en algún momento tenerlo para sí, para un trabajo en común o individual. Entonces cada uno pues puede aportar. Y hoy en la actualidad, ¿cómo puede ver la situación del cronista, específicamente en el estado de Lara? ¿Qué debilidades hay? Hay personas que siguen teniendo ese amor por la historia, por resaltar lo bonito de nuestra historia. Bueno, tenemos como tal una directiva y que hace esfuerzos para mantenerse en el hecho mismo de que el tema es un poco complicado de tocarlo porque no hay relevo. Es una opinión muy personal que estoy haciéndote aquí público, porque no vemos que los jóvenes se interesen por la historia. Y es un tema un poco preocupante, ¿no? Claro, las generaciones. Sí, la nueva generación no toma en cuenta. Te repito, en minutos que te acabo de decir, cuando tú dices cronista, dices inmediatamente te vas que ese señor es como que viejo, y un hombre tan joven le gusta eso. No, es que si una ciudad sin raíz no es ciudad. Es como el país que no tenga raíz, pues sencillamente no es país. Claro. Entonces, si tú no sabes la historia de este canal, quién lo fundó, quiénes fueron sus primeros integrantes, por qué Mariano Kosowski hizo esto una realidad, entonces estás perdido porque no sabes la historia, Claro. de dónde estás pisando diariamente. ¿Cómo seguimos adelante? Entonces, claro, hay que... O cómo seguimos las premisas de los mismos creadores, en este caso hablando del canal. Por supuesto, entonces, así todo. Todas las ciudades del mundo tienen su historia menuda y su historia también muy larga, que también hay que contarla. Porque también tengo que decirte, y amigos que nos están viendo, cronistas somos todos. ¿Por qué yo te digo eso y tú dices, bueno, ¿por qué? Es que todos estamos viendo, sintiendo a diario el acontecer. Entonces tenemos que contarlo y adaptarnos también a las nuevas tecnologías. La escritura tiene que ser más dinámica, no el acartonamiento que a veces pues, es cuestionado en algunos casos, otros no,
Porque cuando tú me dices cuál es la diferencia costumbrista, el cronista, el periodista, el historiador, no es lo mismo, ¿no? Todos estamos involucrados en lo mismo. ¿Y qué recomendarías tú ahorita a esa generación que sin saberlo a veces estamos haciendo historia, digamos, relatando el día a día? Pero ¿qué recomendarías a esa nueva generación? Es que, lo que hay que recomendar sencillamente es la lectura, darle continuidad, investigar, buscar por la raíz que uno tiene. El hecho de que estemos en la ciudad, esta es una ciudad para contar largo. Podemos sentarnos aquí y contar cualquier cantidad de anécdotas históricas, todo tipo de relatos hay. Pero realmente el llamado es que el entusiasmo, y eso va mucho en las universidades, que tienen que involucrar un poco en una cátedra histórica de la ciudad. Importante. Aquí había un cronista que vivió y que fue un brillante cronista, que fue Germán Garmendia. Él visitaba las escuelas, él le pedía permiso a la directora o directora, le daban un día y se sentaba con los alumnos a explicarle la historia de la ciudad. A lo mejor quizás muchos de los que ahorita son ya muy adultos fueron alumnos por lo menos unas horas de Germán Garmendia, que fue el que le dio instrucciones, historias, relatos, anécdotas de la ciudad. Entonces eso es bonito hacerlo y repetirlo, ¿no? La idea es crear como una cátedra de la ciudad para explicarle a todos los muchachos que se vayan animando a conocer un poco de la historia misma, en este caso de Barquisimeto. Como yo siempre digo, hay que entender la historia para poder seguir adelante y, bueno, continuar las premisas. Por supuesto, y eso se agrega no solamente a Barquisimeto, a todo el estado Lara, porque en todas las parroquias hay un cronista, y en todo el país hay cronistas. Y todos tenemos que estar muy en concordancia con el acontecer diario, pero también con la premisa de divulgar el patrimonio cultural histórico de cada ciudad. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Felicidades también en el día. Bueno, muchas gracias. Cronista, agradecida por estos minutos de tu tiempo. Y recuérdate que cronistas somos todos. Así que vamos a seguir las recomendaciones de Carlos, vamos a relatar todo lo que estamos viviendo del día a día. Me imagino también a periodistas que tomemos ese ejemplo y también las personas que les gusta escribir. Pienso que es algo muy bonito para que tengan un legado. Claro, pronto vamos a realizar una convención para analizar este y otros temas más. Qué bueno. Sí. Bueno, estábamos conversando con Carlos Guerra, cronista, costumbrista, hoy en su día. Pues nosotros ya con esta entrevista tenemos que despedir la presente ronda informativa.